Ahora sí, ¿me escuchan bien? Sí, ahora sí. Ok. Bueno, me disculpan ahí, pasa que tuve un inconveniente técnico acá con el compu, que lo tuve que reiniciar como dos veces. Tengo que ya revisar también el equipo. Entonces, a veces también falla un poco. Bueno, denme un segundito para ir abriendo aquí la herramienta NetBeans. Únicamente, pues, vamos a iniciar ya. Yo creía que ya este es el último tag, muchachos, porque ya el segundo bloque inicia este martes. No nos da, entonces voy a darles el tema de vectores. Bueno, voy a entrar un momentico acá a la plataforma Canvas. Bueno, acá lo que ahora aquí un momentico. Bueno, creo que ya ahora sí, se está demorando un poquitico aquí lejos.
Bueno, me confirman por favor si están viendo pantalla. Sí, ya. Ok, perfecto. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, como vamos a hablar del concepto bueno, más bien una pequeña introducción realmente al tema de arrays o de vectores, porque ya eso hace parte de una asignatura que se encuentra, si no estoy mal, dentro de los semestres, creo que es. Sí, profe, segundo semestre es lo que vamos a ver ahora que empezamos. Ah, ok, bueno, listo. Segundo semestre. Entonces, estoy en lo correcto. Creo que es estructura de datos, ¿cierto? Sí, señor, esa es la materia que vamos a ver ya esta mitad que falta, estructura de datos. Ah, ya, o sea, ya vieron entonces, me imagino, programación orientada a objetos. Pues yo quiero ser como sincero, pues la zapoteamos, porque es que 2, 4, 8 semanas o las que nos dé, menos la última semana que no sea clase, más la primera semana que tampoco es clase, ese es un tema muy, muy, no complejo, sino muy difícil de asimilar al principio. Mientras vos le coges el tiro a qué clases, objetos, qué instancias, que los métodos, entonces nos metieron en lo que teníamos que llegar de trabajo, entonces ya nos metieron a hacer arrays que no sabíamos, entonces uno de los primeros había que hacer un array para guardar un montón de información, entonces nosotros le resultábamos poniendo más cuidado a eso que en realidad lo que necesitábamos, después que el concepto de herencia. Entonces, no sé, me parece que es demasiado corto el tiempo para habernos metido tanta cosa. Por ejemplo, mire el curso suyo que es Java básico, es muy bueno porque es lo básico, pero es Claro. que en el otro nos meten unas cosas que es lo básico de la programación de objetos, pero nos lo revuelven con cosas que no hemos visto y que apenas vamos a ver. Eh, Eso Entonces es es. muy duro así. Y disculpen de pronto si hago ahí un pequeño paréntesis, pero he hablado con algunos profesores donde yo por lo menos, ¿qué he dicho yo cómo debe, o por lo menos los primeros 3 semestres, cómo debe ser el orden cronológico realmente de las asignaturas? ¿Sí? Primero debe ser pensamiento algorítmico, porque usted tiene que saber. Sí, esa sí está muy clara y así empezamos. Bueno, después sigue lógica de programación, que sería fundamentos de programación, si de pronto ya ver lo mismo que sería en pensamiento algorítmico, ya verlo traducido, ¿verdad? En un lenguaje de programación o aplicar la lógica, no sé, ahí sí no sé cómo es el asunto. Eso nos lo mostraron con pseudocódigo. Okay. Y el pensamiento algorítmico, El pensamiento algorítmico, es que ahí fue donde nos metieron el pseudocódigo. Nosotros iniciamos con todo lo que son tablas de verdad y todas esas cosas. ok, ese es el pensamiento algorítmico. O sea, Ese, después lo aplicamos parte de eso, ya con pseudocódigo, con PSI, ya empezamos a ver cositas de código. bueno, bueno, exacto, bueno, bien. Hasta ahí vamos muy bien. Bueno, Ana, en el segundo semestre, ¿qué se tiene que ver? Y yo pensaría que en el segundo semestre debe ir primero estructura de datos, por eso se lo dijo un profesor, y después sí, programación orientada a objetos uno, ¿ya? Para que ustedes primero sepan qué Sí. es un vector, qué es una matriz, de pronto si ver, por ejemplo, qué es por poner un ejemplo, un array list, o una lista, o una pila, por colocar ese ejemplo, que creo que eso también está dentro del contenido. Después viene programación orientada a objetos uno y después en el tercer semestre, programación orientada a objetos 2. ¿Sí? Eso debe ser Sí. el orden natural, Pues el orden digamos que natural. de alguna manera sí está, profe. Yo lo que digo es que yo no le encuentro lógica a que si yo estoy aprendiendo a crear una clase, a saber cuál es el método main, que eso me tocó deducirlo a mí porque no me lo enseñaron. Que si yo no ponía, que yo hasta le hice una pregunta a usted en la clase, que solamente había un método main en el proyecto, y usted sí, tiene que haber uno solo. Y yo tenía mis dudas. Yo al principio no sabía que si no era en el main no se ejecutaba, pero eso no nos lo explicaron, entonces eso me tocó a mí empezar a preguntar y a deducirlo y a mirar tutoriales. Lo que yo critico es que si yo estoy aprendiendo a crear una clase, estoy aprendiendo el concepto de objeto, de cómo abstraer todas sus cualidades, cómo abstraer todos sus métodos,
¿Cómo si yo me tengo que concentrar en eso, por qué me tienen que poner a buscar cómo crear un array para meter 50 registros? Claro. Entonces me diluyo más aprendiendo a hacer un array para 50 registros que lo que realmente yo debía aprender, que era cómo crear un objeto, cómo instanciarlo, cuáles son cómo abstraer todas sus cualidades. Entonces, eso es lo que yo digo. Entonces, en los trabajos nos desgastamos más aprendiendo una cosa que no era del tema que en realidad lo del tema. Entiendo. Entiendo ahí la situación, ¿verdad? Pero bueno, eso igual, ya eso sí nos toca a nosotros sentarnos con los coordinadores de área y por supuesto con el coordinador de la facultad, porque eso Es, tenemos que ustedes, que nosotros... ustedes se ven mucho con ellos, coméntenle esas cosas. Sí, no, yo sí, yo voy comentando y de una vez voy diciendo las cosas como son, porque es que debe haber un orden natural, Sí, ¿verdad? Porque si no, pues, entonces volvemos a lo mismo. Es más, la intención siempre, bueno, de la educación virtual es que ustedes también generen el conocimiento, es decir, también hay que actualizarle bien los contenidos sí, claro. y por supuesto ser coherentes con lo que también nosotros propongamos dentro de esos contenidos. Afortunadamente, pues estamos en ese proceso, ¿verdad? No es fácil porque usted sabe que estamos en formación y tenemos que hacer también otras cosas, pero yo pienso que ahí vamos bien en el camino y esperemos a ver qué sucede La para... ventaja, Sí, la ventaja, profe, es que la universidad tiene muchas cosas buenas. Uno no se puede concentrar en todo lo malo, pues en todas partes nada es perfecto. no, La sí, universidad tiene muchas cosas buenas y muy bacano, pero sí me parece que hay cosas que las tienen que mejorar rápido, como esto que yo le digo, como los exámenes que están mal escritos, mal planteados, entonces los profesores se demoran en montar la nota porque les toca revisar uno por uno para poder darnos a nosotros buena la nota de un punto que está mal planteado o que no tiene la respuesta correcta. Y yo ya voy a ajustar un año en la universidad y eso sigue lo mismo y no cambian. Profe, ¿a usted le parece, en matemáticas del primer semestre, a usted le parece en una universidad el examen final de matemáticas, todas las 30 respuestas, a excepción de una sola que me tocaron a mí, todas era la 1? toda era la primera, no, tampoco. Sí, todos eran la primera. Solamente una era la 2. De resto, todas las preguntas, la respuesta correcta era la 1. No. Porque ¿cómo es eso? Sí. Y encima el profe, venga, es que yo no encontré la respuesta. No, es que hay unas preguntas malas. Espéreme, que eso fue el profesor del primer semestre. Me va a tocar ponerme en todos los alumnos que tengo, uno por uno, el examen, a buscar las respuestas. Estaban malas para yo corregirlas y darle la nota a ustedes. Y se demoró un montón de tiempo para la nota. Y ahora el final de álgebra lineal, exactamente lo mismo. Que el profe nos dice, muchachos, hay unas preguntas mal planteadas, respondan, hay unas que la respuesta no está en las que hay, respondan cualquiera, que yo me va a tocar hacer lo mismo en todos los grupos, uno por uno, darles ese punto. Eso sí me parece a mí que eso sí es de corregir urgente. Sí, claro, claro que sí. No, por eso les digo, yo sé que Víctor Hugo también en qué semestre se encuentra. Víctor Hugo, ¿en qué semestre? Sí, no, y comparto pues la situación de Ricardo, así es total, porque yo lo manifesté varias veces con el de álgebra lineal. Ah, ya, o sea que ustedes están en segundo semestre. Sí, profe, en el segundo. Segundo semestre, ok. Bueno, de todas maneras, pues como les digo, la intención es, porque estamos haciendo pues un proceso y ese proceso de, digamos, de actualización de contenidos, repito, no es fácil y estamos en eso. Estamos en mora de mejorar, repito, todos los procesos. Sí, eso no es que vamos a hacerlo de un día para otro, pero estamos en eso. De hecho, a mí, yo estoy ahí en ese proceso de actualizar justamente el contenido de estructura de datos y programación orientada a objetos uno. Eso lo estoy haciendo pues con un profesor. Pero yo creo que ya a partir de la semana entrante vamos a comenzar a organizar ese tema. Profe, genial si le dan a uno antes de ver, ya que le dan a una estructura de datos, para cuando uno llegue a programación orientada a objetos y a programación, ya uno sepa todo ese concepto.
Sí, es que Excelente. es que eso yo lo dije a un profesor, le dije, profesor, es que tenemos que dar primero así, así, y después tenemos que dar esto antes de llegar a la programación orientada a objetos, porque si no, entonces va a haber, los estudiantes se van a confundir en la, digamos así, en la consecución o en la aplicación de los conceptos. O sea, yo tengo que saber qué es un vector, qué es una matriz, ¿verdad? Inicialmente, para luego, cuando llegue a hacer como tú me acabas de decir ahorita, si yo tengo que hacer un vector de X clase, yo tengo que saber por qué tengo que hacer eso, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, muchachos, entonces continuemos. Quería mostrarles inicialmente aquí Excel. Bueno, te dirá, bueno, profe, ¿por qué Excel? ¿Por qué abrió Excel? ¿Para qué lo vamos a utilizar? Bueno, resulta que, de acuerdo a lo que hemos visto en este taller abierto para la co-creación, ¿sí? Los datos nosotros realmente, o sea, en el ejercicio real, cuando se ejecuta un programa, ¿sí? Los datos se almacenan temporalmente en la memoria RAM. ¿A qué me refiero con eso? Ya hemos hecho ejercicios donde, por ejemplo, almacenamos una variable, porque si hacemos una suma, entonces queda temporalmente esa, ese dato ahí almacenado en la memoria RAM cuando se ejecuta la aplicación. Pero cuando tengamos ya información de mayor contenido, pues en este caso sí necesitamos alguna estructura eh, que agrupe, ¿verdad? Ese tipo de información. Existen realmente, pues, estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas, ¿sí? ¿A qué se refieren con las estructuras de datos estáticas? Que el usuario debe dimensionar la capacidad de esa estructura. En cambio, en las estructuras dinámicas, pues lógicamente la palabra lo dice, dinámico. No sabemos realmente hasta qué punto va a ser la dimensión de esa estructura, ¿sí? Un gran ejemplo, por eso acabo de abrir aquí la hoja de cálculo de Excel, ¿sí? Excel se comporta, si usted lo ve así rápidamente, se comporta como una matriz, se comporta como un vector, pero también se comporta como una estructura de datos dinámica, ¿sí? Y una de esas estructuras de datos dinámicas son las bases de datos, ¿sí? Que ustedes pues van a ver el concepto más adelante. Por eso es que es importante, primero, antes de conocer, ¿verdad? El concepto de base de datos, del por qué dinámicamente sí se encuentra, se almacena en un lugar, en una parte del disco duro, físicamente hablando, pero que dinámicamente, pues los datos van a estar allí de forma permanente. Bueno, entonces, realmente, ¿qué es un array unidimensional o un arreglo o un vector? ¿Sí? Yo voy a seleccionar por aquí, como si estuviéramos haciendo aquí gráficamente, ¿verdad? Gráficamente, un vector, ¿sí? 3, 6 de 9 posiciones. Vamos a aumentar aquí un poquito el tamaño de la fuente, como para que se pueda ver mucho mejor, ¿verdad? Yo quiero almacenar en este caso notas, ¿sí? Notas. Lo que no puedo hacer, digamos, estáticamente, para que usted pueda entender el concepto, es que yo no puedo mantener aquí en un array nombres, por decir algo, nombres de tipo caracteres, notas, correo electrónico, no. Eso no se puede hacer todavía. En una estructura estática como el array no se puede hacer eso, ¿sí? No se puede hacer.
Sí se puede hacer más adelante cuando tengamos allá la oportunidad, ¿sí? Que eso sí se puede hacer, digamos, con programación orientada a objetos, donde yo tengo, digamos, un array de una clase. Eso sí se puede hacer. Pero como estamos aprendiendo o estamos conociendo el concepto de un array, pues solamente puede ser de un solo tipo. Entonces digamos, a configurar el concepto. Es una colección finita de datos del mismo tipo, o del mismo tipo, que se almacenan en posiciones consecutivas, ¿sí? Consecutivas de memoria y reciben un nombre común. Digamos que este, este array lo voy a llamar notas. Lo voy a colocar por aquí. Notas. ¿Sí? Y vamos a colocar aquí las notas cualquiera. Vamos a colocar de 1 a 5. De 1 a 5. Digamos aquí la persona sacó 4.97, 3.86, 2, 3, 3.1, 3.1. Aquí me como un, digamos, 5, 4.01, 0.87, 1.5 y al final 2.94. Listo. Tenemos aquí entonces nuestro array de notas, ¿verdad? Entonces yo debo saber por lo menos en qué posición se encuentra la nota con un valor, por decir algo, 5. ¿En qué posición se encuentra allí? Si usted lo hace cronológicamente. Pues si lo hago cronológico en la 5. Exactamente, ¿verdad? Bueno, digamos que a nivel de pseudocódigo, ¿sí? A nivel de pseudocódigo, arrancaríamos con notas en la posición 1, notas en la posición 2 y así sucesivamente. Pero a nivel del lenguaje de programación que estamos nosotros aprendiendo, que es el lenguaje Java, y si no fuera Java, fuese JavaScript, y si no fuera JavaScript, fuese PHP, o C Sharp, o Visual Studio, o Visual Basic.net, o Delphi, o bueno, cualquier lenguaje de programación, ¿verdad? Los lenguajes de programación arrancan siempre, para que usted lo tenga claro. No es porque sea el lenguaje Java, pero esto es algo que se maneja generalmente. Se debe arrancar o se debe inicializar desde la posición 0. 0 en la memoria es un espacio, ¿sí? Para que usted lo tenga pendiente. 0, posición 0, la posición 0 es un espacio en memoria. Ok. Les decimos acá notas en la posición 0. Voy a copiar aquí esto para que sea lo más rápido posible. Yo creo que en el documento que yo les dejé en el, ¿cierto? Hay algo sobre, creo que sí hay unos ejercicios sobre vectores, ¿verdad? Ustedes pudieron consultarlo. Profe, la verdad no. Yo he hecho algunos, pero no he visto todo, para serle sincero. No sé Ok. si habrá de vectores. Creo que sí, creo que sí. No sé si Ricardo me confirma así rapidito, nada, miras allí. En el que tenemos en el repositorio. Sí, señor. Voy a mirar. Creo que sí, yo dejé algo por ahí. Bueno, dígame así rapidito para ir continuando. Bueno, ok.
Siga que cuando lo tenga le aviso. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces fíjense que tenemos aquí, ¿verdad? Este array de notas. Fíjense que en este caso, si usted ve, las notas son ¿de qué tipo de dato se encuentra? Double ¿Cierto? Doble. De tipo real, o puede ser float también. o float es. Cualquiera de los dos son correctos. Ahora bien, nosotros tendríamos que hacer, ¿verdad? Un recorrido de ese array, ¿cierto? Para poder realmente ir manejando, pues, la información, ¿verdad? Correspondiente a esas notas. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este caso? ¿Cómo lo vamos a, ya, ahora sí, a programar en el lenguaje Java? Muy sencillo. Profe, si hay unos ejercicios al final. Sí, Hay sobre... 5 ejercicios. Ok, listo. Bueno, eso es lo que quería saber. Vamos a abrir aquí la herramienta de Replit. Ok. Bueno, menos mal que lo tengo asociado con la herramienta de GitHub. Ayer cambié la clave. Tengo que anotar también, a veces se me escapan ciertas cositas. Bueno, y bueno, vamos a ver aquí un segundito, quiero ver. Esto fue, vamos a verificar aquí un segundito, ya les. Esto fue, esto fue funciona, así es, correcto. Simplemente aquí recordar lo que teníamos pendiente. Entonces vamos a ejercicio. Ustedes me confirman, por favor, si están viendo bien ahí pantalla o hay que hacer un aumento en el zoom. Yo la veo bien. ¿Sí? Ok. Sí, ya la veo bien. No sé, Víctor, cómo está bien. Vale, profe, ahí está bien. Está bien, ok. Bueno, muchachos, entonces miren lo que vamos a hacer de manera inicial, ¿verdad? Nosotros queremos que podamos crear esta estructura de datos que yo acabo de hacer aquí. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que hacer nosotros de manera inicial. Entonces, ¿cómo nosotros declaramos realmente este array en Java? ¿Sí? Porque ahora sí vamos a saber, por ejemplo, si el usuario, por decir algo, el usuario quisiera dimensionar el array en su defecto, o en su defecto, nosotros ya lo dimensionaremos, digamos, de una forma, comillas, automática. ¿Sí? Comillas automáticas. Bueno, entonces, ¿qué debemos hacer? Para ir ya metiéndonos en materia y, por supuesto, ya íbamos aprendiendo ya cómo hacer el recorrido, cómo colocar, digamos, notas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso sería de la siguiente manera, como para que usted vaya teniendo en cuenta cómo es el proceso. Bueno, yo voy a hacer lo siguiente. Yo había abierto Debian y resulta que no es Debian, que es con, con réplica. Disculpen de todas maneras, muchachos. Entonces,
la herramienta, vamos a cerrar por aquí. Ok. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a declarar un array, en este caso, como no es de tipo, ¿cierto? No es de tipo doble, pero no es de tipo entero, sino doble o flow, como usted quiera nombrarlo. Entonces vamos a decirle, yo como usuario vamos a tratar de dimensionar este array, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Yo digo por acá, dentro del sistema. Aquí vamos a poner el system.out. Creación de un array. Creo yo que se ve bien. Bueno, ahora vamos a decir lo siguiente. Utilizamos dimensión en la raya crear. Yo creo que una variable de tipo entero que la vamos a llamar en este caso, vamos a llamarla número de estudiantes. Y le digo integer.parseInt en lo que tiene input.next. Listo. Estamos haciendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo creamos realmente el array? De una manera muy sencilla, ¿sí? Muy sencilla. Colocamos el tipo de datos, ¿verdad? El array se va a llamar notas, ¿sí? Y ahí creamos enseguida los corchetes. Y después vamos a hacer la instancia de ese array, porque es de tipo ¿qué? Doble, ¿verdad? De acuerdo a la dimensión que usted como programador le está dando, y en este caso cuando el usuario vaya a manipular, ¿verdad? Este algoritmo. ¿Listo? Esa es la manera en que usted tiene que hacer siempre la creación de un array. Listo. Ahora bien, yo voy a hacer el recorrido, ¿sí?, de cada uno de los elementos que contiene el array, suponiendo que ya yo creé la dimensión de 9 posiciones y que esto está netamente vacío. Comenzamos a darle la entrada de información a ese array, ¿correcto? Eso es muy importante, mis estimados estudiantes. ¿Es qué tenemos que hacer? Pues lógicamente, hacer un recorrido pues, con un ciclo repetitivo. ¿Cuál es lo más recomendable siempre en este tipo de estructuras de datos estáticas? El ciclo for. Es muy eficiente, ¿verdad? Con respecto a, digamos, a los anteriores o a sus, digamos así, a su competencia, que es el ciclo while y el ciclo do while, ¿verdad? Entonces yo le digo por acá, para ir que arranca en la posición 0 hasta
lo que tenga, oígase bien, lo que tenga notas.len, es decir, la longitud de esta estructura que nosotros acabamos de crear, ¿cierto? Debemos ir ingresando pues cada una de las notas, ¿verdad? Yo debo decir lo siguiente. Voy a colocar aquí notas. Y vamos a colocarlo en el orden como nos gusta, que aparezca nota 1, nota 2. Sería de esta forma. Colocarla aquí. Esto de esta forma. Esto de esta forma. Y así se va viendo realmente lo que yo voy realizando. ¿De acuerdo? Y lógicamente la asignación sería notas en la posición y le asigno, ¿sí?, lo que tenga en este caso, doble punto parse doble la entrada info.next slide, ¿verdad? Allí que estamos haciendo, mis estimados estudiantes, estamos ingresando cada valor, ¿sí?, de cada posición, ¿sí? Estamos haciendo esto. Ahorita vamos a ver ya el ejemplo, ¿listo? Bueno, ahora quisiéramos ver los datos. Simplemente ver los datos, nada más. Ver los datos. No voy a hacer ninguna operación matemática. Mira, simplemente queremos ver los datos. Simplemente lo único que yo debo decir aquí es, bueno, para ahí, que va desde 0 hasta, ¿verdad? Notas.net, un incremento en 1. Es muy sencillo. Eso es todo. Eso es todo lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a primero aquí a ejecutarlo, para que usted se dé cuenta cómo realmente es este proceso. Entonces digamos que es de 9 posiciones. Y voy a colocarlo exactamente con los mismos datos que yo tengo. Voy a colocar aquí en otra pantallita para poder, ¿verdad? Hay que poderme yo ayudarme con los mismos datos, ¿verdad? 4.97, 3.86, 2.3, 3.1, 5, 401, 0.87, 1.5, 2.94. Y cuando le demos este, pues lógicamente ahí nos está leyendo nuestro array. Bueno, ¿alguna pregunta al respecto, muchachos? Profe, no, hasta ahí vamos bien. Eso es lo que se busca, ¿verdad? Entonces, fíjense que realmente qué hemos hecho, como para ir resumiendo apenas esta primera parte. Creamos, pues lógicamente, el vector. ¿Cómo lo creamos? Pues lógicamente, inicialmente, ¿qué hago yo? Porque esta es la mejor manera. Esta es la manera en que realmente nosotros debemos generar, ¿sí?, la dimensión de un vector. No de pronto dejarlo de manera fija, sino dándole, ¿cómo es?
realmente ¿verdad? La forma. Entonces, yo inicialmente como usuario le digo, bueno, de cuánto va a ser la dimensión del array, de cuántas posiciones. Usted puede decir 1, 20, 50, 1000, como usted quiera. Pero siempre debe tener en cuenta, ¿verdad? Que en la siguiente línea, cuando cree el array, debe tener en cuenta la dimensión. Eso es importante. Segundo, el ingreso de datos, ¿verdad? Aquí lo estamos haciendo de un solo tipo, pero si fuera de nombres, sería exactamente lo mismo. La única diferencia es que es de tipo string. Eso es todo, no más, ¿verdad? Lógicamente yo hice un incremento en el índice para que se viera como realmente nosotros lo sabemos hacer, ¿verdad? Nota 1, nota 2 y así pues sucesivamente. ¿De acuerdo? Y por último, es imprimir o mostrar en pantalla el vector que se ha hecho. Bueno, correcto. Yo creo que ahí no tenemos ningún inconveniente, ¿verdad? Bueno, vean, aquí nuevamente la pantallita. Y digamos, muchachos, que vamos a hallar aquí la suma y el promedio inicialmente de las notas, ¿verdad? Entonces yo tendría que tener una variable de tipo acumulador para ir sumando, ¿verdad? En cada posición las notas, ¿cierto? A que si en este caso suma vale 0, voy a tratar de que, bueno, ahí, la suma vale 0, vamos a tratar de que esto sea un 16, ¿verdad? Entonces, cuando yo ingrese este primer dato, ya suma no vale 0, sino ¿cuánto vale? 4.97, ¿verdad? Entonces, este es el valor que en este momento ya 0 no existe. Entonces, vamos a colocarlo aquí como en rojo. Este es el valor actual, ¿verdad? Entonces, cuando yo haga nuevamente la suma, va a tener el valor anterior más el valor actual. Eso quiere decir que ya este tampoco existe, ¿sí? Ya sería 883. Y así, muchachos, sucesivamente. Sucesivamente. Estoy teniendo en cuenta la posición de mi array, ¿sí? De notas. ¿Qué debo hacer? Simplemente yo debo tener en cuenta, allá en las variables globales, que no lo hemos hecho de momento, pero lo vamos a hacer enseguida. ¿Sí? Yo voy a tener aquí una variable global, por aquí abajito, que arranque en cero. Esa es mi variable global, o sea, un acumulador. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer de momento? Les digo, para ahí que va de 0 hasta lo que tenga siempre el vector nota o el array de notas. Yo simplemente le digo que suma le asigne suma más lo que tenga notas en la posición I. Bueno, vamos a ver qué pasó por aquí. Así que tenemos, no, está bien, lo que pasa es que conecta mucho a veces este red, ¿verdad? Y que nos presente, digamos, además de
¿Está bien? Esto está bien aquí. Vamos a dar aquí. ¿Cuál? Y aquí sería una variable de suma. Vamos a mirar a ver qué ocurre. Ahí está generando. Ah, ok. Vamos a ver qué pasa. Hay un error, exacto. Vamos a ver qué ocurre. Tenemos ahí una, digamos, yo lo que tengo que hacer en este caso aquí sería un CAS. Vamos a colocarlo aquí de tipo doble entonces. Eso es. Ahí sí ya no genera ningún inconveniente. Digamos que va a ser nuevamente de las mismas 9 posiciones. Voy a colocar aquí nuevamente de otro lado de la pantalla para generar los mismos datos, ¿verdad? 4.97, 3.86, 2.3, 3.1, 5, 401, 0.87, 1.5 y 2. Tenemos allí nuestro vector y nos indica, ¿verdad? Que la suma de notas es de 28 puntos. Listo. Ok. Hasta ahí se entiende lo que estamos haciendo, ¿verdad? No hay problema. Sí, no hay problema. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora en este caso, muchachos? Vamos a hallar entonces el promedio. Cosa tan difícil, ¿verdad? Hallar el promedio, ¿verdad? Es simplemente decir por acá, y yo voy a tener en cuenta ahora, de tipo doble también. Vamos a tener ahí inconvenientes. Promedio. Yo digo por acá, bueno, yo por aquí tengo, ¿verdad? Promedio, entonces yo diría promedio, le asigno la variable suma sobre la longitud de nuestro array, ¿verdad? Yo por aquí voy a colocar entonces un salto de línea para que sea más interesante. Y por aquí abajito nos colocamos el promedio, entonces decimos por aquí, ¿verdad? Y promedio. Colocar aquí promedio del curso. Y colocamos acá la variable promedio. Y vamos a volver a ejecutarlo. 9 posiciones. ¿Verdad? Y ahí tenemos, lógicamente, pues, lo que queremos. Ahora, me dirán, profe, ¿será posible que podamos minimizar esos tantos decimales? Que nada más tengamos 2 puntos decimales. Sí, claro, sí se puede. Y podemos como es, definir ahí, digamos, que sean 2 decimales. ¿Sí? 28.54, 28.55, y aquí sería 3.18. Entonces, ¿qué debemos hacer para que estas variables pues tengan, ¿verdad? Lo que queremos.
Aquí. ¿Cómo lo vamos a limitar, verdad? Para que eso, pues no Que, tengamos sol- nosotros ningún que solo inconveniente. queden dos, que solo queden dos. Sí, que queden dos nada más, dos Sí, solitos. eso. Ajá. Entonces, ¿yo qué hago? Por aquí, globalmente, cuando estoy creando aquí el array y todo lo demás, entonces yo por aquí, voy a colocarlo aquí, voy a colocar una especie de comentario para que se vea aquí claramente. Formatear o limitar, ¿verdad? Un número decimal. Entonces yo digo por acá, ¿sí? Como para que usted lo tenga en cuenta, yo digo lo siguiente: decimal format, como que digamos aquí formato, pero entonces ¿qué pasa? Miren el error que está generándose ahí, ¿verdad? Y siempre yo le digo aquí new decimal format, entonces vamos a colocarle aquí, únicamente de, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo debemos colocar aquí la importación de esa librería? Entonces colocamos aquí import java punto, lo que es test, y listo. Ahí está. Import java punto test. ¿Y qué hacemos acá? Pues hombre, aquí donde tenemos realmente la variable, le decimos acá donde dice en suma, aquí al final, vamos acá a formato y le decimos acá la variable suma. Lo mismo decimos acá, formato, ¿sí? Formato.forma. Punto forma, ahora sí. Formato.forma, tipo doble, lo estamos haciendo de tipo doble. Aquí lo contaría atrás. Perfecto. Esa es la manera en que debemos, digamos, formatear o limitar un número decimal. Eso pues, para que ustedes también lo tengan en cuenta, y ese es un tip que lo puedo utilizar más adelante cuando usted lo requiera. Profe, ¿cuál fue la que importamos? El java.text, Sí, señor. Ya .t.asterisco. punto asterisco. Sí. Ahí contiene, pues, lógicamente la clase decimal format. Ah, perfecto. Bueno, entonces, tenemos un segundo aquí que está, tengo que esperar aquí que un problema ya de esto de conexión y tengo que hablar con el proveedor de servicios. Estoy teniendo alguna intermitencia. Ha llovido mucho por allá. Sí, señor, ha llovido bastante y Ah, bueno, y también, eso bueno, es. y también, pues digamos, los, los encargados, los técnicos he visto que han venido por acá, en el lugar de donde yo resido, Ah, y están haciendo los arreglos, pero aún así, a pesar que tengo conexión, veo en el modo en que siempre está titilando, como se dice popularmente. pero cuando llueve se cae todas el internet molesta mucho cuando llueve, así es aquí en Medellín. Es que ese es el problema de estas redes HFC. Sí, ¿Ya? Ese es el problema. Por eso yo, y me disculpa, a pesar que yo soy ingeniero y debo estar a favor de la tecnología, el cobre seguirá siendo el cobre. sí, total. El cobre seguirá siendo el cobre. Eso es lo mejor que se ha podido crear en la historia de la humanidad, digamos, en términos de comunicaciones. ¿Sí? Porque puede caer el aguacero que caiga, las líneas telefónicas con cobre no les pasa absolutamente nada. Absolutamente nada.
Pero, ¿Sabe cuál? El problema ahora es el coaxial. sí, eso. El problema es ese, que eso lleva energía. Entonces, Ujú. es un tema que realmente pues no será de nunca acabar. Bueno, volvamos acá nuevamente a la formación. Entonces, volvemos a colocar aquí las notas. Eso sí, jóvenes, si no sale el ejercicio, salgo corriendo. Bueno, ¿cómo lo ven? Muy bien, Listo, excelente. bueno, entonces, fíjense que ya, ¿qué hemos aprendido hoy? Bueno, cómo crear un vector, ¿sí? O cómo crear un array. Después, cómo lo llenamos. Después, cómo lo mostramos. Cómo hacemos las sumas, cómo hacemos el promedio. Y lógicamente, yo creo que es un tip muy importante, cómo formatear y cómo o limitar realmente un número decimal. Entonces ahí usted tiene, pues, digamos, tres cosas en un solo ejercicio. ¿Sí? Realmente interesante, ¿verdad? Algo que de pronto usted, de pronto sí lo sabía, pero no cómo poderlo implementar de la mejor manera. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta de No, momento? profe, muy bien. Bueno, listo. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio donde vamos a tener en cuenta lo siguiente. Voy a, voy a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un programita. Vamos a ver si ya me voy a ir nuevamente para acá, para la parte de atrás. Y vamos a crear un nuevo archivo, ¿verdad? Creo que todavía no he actualizado el repositorio. Ahorita lo hacemos como para que quede todo debidamente organizado. ¿Sí? Bueno, el ejercicio que vamos a hacer a continuación, es que vamos a leer unos números enteros, oígase bien, números enteros por teclado, números enteros. Lo guardemos en un array, vamos a calcular y vamos a mostrar, ¿sí? El promedio de los números que estén en las posiciones pares, ¿sí? Posiciones pares, ¿verdad? Posiciones pares. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Y ustedes se lo saben ya digamos, de memoria. ¿Sí? Posiciones pares. Entonces yo voy a crear por aquí. Primero, cuando quiere. Vamos aquí. Dimensión del array. El usuario pues dirá de cuánto es el array. Entonces decimos aquí. Eh, una, digamos, sería. Vamos a colocarle aquí. eh, ¿Qué variable será? Le colocamos ahí. Para Es- colocarle ah, una variable para no darnos mala vida. Eso.
números, sería lo que tenga allí la variable, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a llenar los datos. Es simplemente yo aquí me digo que en este caso, la J arranca en 0, donde J es menor o igual que números punto len, o sea, la longitud de ese array, y le decimos lo siguiente. Ya por acá. Números en la posición, ¿verdad? Vamos a hacer lo mismo. Ya no sería ahí, sino J más 1. Para ahí, J en la posición 0, J menor al número L, J más, y los números. Esa es la forma en que hacemos el recorrido. Ahora, ahí estamos llenando el array, perdón. Estamos llenando el array. Ahora vamos a hacer el recorrido del array y vamos a calcular, o ya se ve el promedio. Entonces, no lo tenemos por aquí, pero vamos a colocar el promedio. En este caso vamos a inicializarlo en 0 para no tener ningún inconveniente más adelante en el tiempo. ¿Verdad? Profe, Señor. ese for, entonces tenemos J igual a 0, J número len y J más. Ese system.out.print, yo ahí voy a imprimir. No, ahí vamos a ir llenando los datos. Los datos Lo lleno con ese system.out.print. Sí, señor. Entonces, De hecho, el llenado se hace en la línea número 13. el número, sí. Sí, Entonces, para que entonces el system.print, ¿para qué es ahí? Para Que que lleno muestre, hace esa. para que muestre en pantalla. Muestre en pantalla el vector. Los números de a uno. Exactamente. Ah, bueno, pero yo lo lleno realmente es con el de abajo. Correcto. Ah, bueno, Bien. listo. Gracias. ¿Cómo hacemos ahora el recorrido de ese array y calculamos el promedio? Pues muy sencillo. ¿Con otro for? Con otro for. No. Ajá. Arrancamos que va de J0 hasta la longitud del array. ¿Eh? Y preguntamos si la posición J mod 2 es igual a 0, entonces a ese promedio le asignamos por aquí promedio Más. números en la posición J. Vamos a ver qué pasa porque puede generar aquí bueno, no está generando ningún inconveniente, ¿verdad? Listo. Y ahora Al primero. promedio de los valores que se encuentran en posiciones pares. En este caso sería vamos a ver, tenemos que hacer aquí una variable que nos indique pues el promedio. Vamos a ver. Pero entonces es el promedio de los que están en la posición par del array, Sí. no de los números pares, sino de la posición par del array. Sería aquí números punto len. Más bien, esta variable que está aquí, vamos a hacer lo siguiente. En vez de promedio, vamos a
a darle como una variable de tipo suma, ¿verdad? Y después la suma es los valores en las posiciones pares, ¿verdad? Y digamos aquí que al final promedio le asigno suma sobre que tenga punto net. Y sí es mucho mejor. Y aquí dejamos la variable promedio. Al final le decimos acá input punto props. Hay un error en promedio. ¿Por qué? Hay que declararlo. Ah, ya. El igual. Ya, perfecto. Eso. Vamos a decir que el array va a ser a ponerle de 10 posiciones. ¿Sí? Digamos, en las posiciones, oígase, posiciones pares nos están pidiendo. ¿Sí? Posiciones pares. Vamos a ver, dice que el promedio de los valores que se encuentran en la posición de pared es de 11.2. Veamos a ver si eso es cierto. Entonces, decimos aquí 25 más 101, creo que da 136, ¿verdad? Vamos a hacer aquí en la calculadora y vamos teniendo en cuenta si eso es correcto. Entonces nos dice acá 25 más 101 más 56 más 11 más 41. Aunque eso da entre 10. No, señor, no da ese valor. Debería darnos 23.4, no 11.2. Es que, a ver, como son los que están en las posiciones pares, cuando yo le digo que el promedio lo convierta, el promedio es igual a la suma dividido los números punto len, él debería ser, era la promedio era con 5 números que encontró pares. En la posición 2, 4, 6, 8 y 10, que son 5. ¿Cómo le decimos que solamente va a ser el promedio sobre esos 5, no sobre todo el total de los números? Ajá. ¿Qué debo colocar aquí entonces? Porque Tenemos es que que, ponerle que tenemos que hacer, ¿sabe qué? Un contador que me cuente cuántos números pares encontró. Y ahora sí le decimos que promedio es igual a suma dividido el contador. Y ahí nos da exacto. bueno, entonces, ¿qué debemos hacer entonces el contador? ¿Qué? Le mando un contador que nos sume los números que encuentre pares. En la exposición pares los vaya sumando y ahí nos va a dar el resultado de 5. Entonces ya sí, promedio es igual a suma dividido 5. Ahí nos ¿Cierto? debería dar. Sí, ahí debería ser. Vamos a colocar nuevamente por aquí. Bien. Ahí nos debería dar, ¿cierto? Nos Sí, debería dar. 23. Vamos a colocar entonces otros números. Digamos que son 10 posiciones. 9, 25, 33, 101, 19, 56, 70, 21, 49 y 67.
Me dice que nos da 36. Vamos a corroborar que eso sea cierto. De 25 más Da 54, 101, 56, 56. 21 y 67. ¿Cuánto le dio? Esa suma da 270, dividido 5 da 54. No, profe, lo que pasa es que ahí las posiciones pares no corresponden con los numeritos que tenemos ahí. Recuerde que Es el que número ustedes la 1 tienen 1, ese es un recuerde 0. que, recuerde que el número 1 es posición 0, número 2 es posición Ok. 1. Ahí es donde estamos fallando en las posiciones, esa arranca es en Entonces, 0. entonces es la suma de 9 más 33 más 19 más 70. Entonces él toma 0 como si fuera un par. Como si Sí, fueran también. parásitos. Sí, también. Ah, bueno. Vamos a volver a ejecutar. Entonces, ahí era entonces la falla. Sí, Sí, porque hay que tener en cuenta entonces el cero. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde está la calculadora? La cerré sin querer. Bueno, entonces tenemos aquí sí, 9, eso dio. Eso es 85.2. 33, 100, 69 215. y 215. Listo. 426, ¿verdad? Dividido Dio entre 5. 5, 85. Ahora sí nos quedó bien. nos quedó bien. El error estaba primero, aquí en el incremento ¿cierto? El incremento de del índice. Y segundo, que no teníamos aquí un contador. Entonces ya con el Ajá. contador sí. Ahí tenemos ya, lógicamente, pues. Es que casi siempre cuando uno va a sacar un promedio tiene que hacer un contador. Casi siempre, yo diría que siempre. No, siempre hay que hacerlo. Siempre hay que hacer un contador para sacar el promedio. Ok. Bueno, muchachos, hasta ahora han entendido el concepto de los arrays. ¿Sí? Básicamente, pues lo que hemos hecho son ejercicios, digamos, básicos como para que usted tenga ¿verdad? Sí, para ir Una subiendo en el idea. nivel con calma. Exactamente. Bueno, entonces miremos, por ejemplo, otro ejercicio y después vamos a hacer otro más y con esto creo que ya finalizamos la sesión de hoy y lógicamente pues ya el TAC, porque ya como les dije, ya la próxima semana arrancamos segundo bloque. Sí. ¿Va a haber algo más de Java con ustedes, profe? Los tags. Bueno, yo esperaría que sí, ya arrancaríamos entonces el siguiente TAC, ya sería, yo creía que después del puente festivo. Profe, ¿sabe qué me da la impresión a mí? Que les faltó hacerle más publicidad al tag, porque los compañeros del grupo mío en PO se vinieron a enterar a la cuarta, cuando nosotros ya habíamos visto la cuarta clase. Bueno, yo creo que ahora va a continuar el TAC en el siguiente bloque, así que no va a haber ningún... Y hay que avisarle, que le avisen más rápido a los estudiantes, porque muchos se lo perdieron porque no sabían. Claro que ellos tampoco leen lo que les ponen en la plataforma, pero bueno. Hay que estar muy atento a lo que Claro. se escribe en la plataforma. Siempre hay que estar atento. Por eso es que el correo institucional tienen que tenerlo activo. Generalmente, hombre, si todos tenemos teléfono móvil, celular, configuremos nuestro teléfono. Que la información eso llega enseguida. Eso no tiene ningún inconveniente. Y uno puede tener Canvas en el teléfono y entrar a la plataforma y estar pendiente también. Claro, claro que sí. Eso no es problema. No entiendo porque a veces, o sea, lo que estamos en tecnología, a veces nos complicamos mucho. Sí, nos complicamos mucho, esa es la verdad. No nos digamos mentiras.
Yo digo, si yo tengo, vea, yo recibo aquí, y disculpen otra vez que haga un paréntesis, siempre estoy recibiendo información de la coordinación académica, del coordinador de área, de la vicerrectoría, del área de salud y seguridad en el trabajo, de bienestar, etcétera, etcétera. Entonces, es lo lógico. Hombre, que yo también tenga mi correo como estudiante institucional configurado en mi teléfono, que el profesor cada vez que mande algún mensaje, porque va a llegar, sí, eso sí llega, un Sí. mensaje de correo en la plataforma Canvas llega directamente al teléfono. Eso llega directamente, perdón, al correo institucional y lógicamente pues llega al teléfono. O sea que sí, están llegando la información. Un anuncio llega enseguida. Todo lo que anuncian de una llega repetido porque llega el aviso de Canvas y el aviso del correo. Claro, de una vez, eso es, no tenemos nosotros ningún inconveniente. Entonces, sí, yo creería que para el próximo bloque se debe dar nuevamente el TAC. Igual ya la información del TAC, ya si Dios quiere, va a estar ya ubicada En la AAA. sí, ya en la AAA y lógicamente ya lo tendré también en el Classroom para que no tengamos ningún inconveniente. Bueno, perfecto. Entonces, para ver más avanzado Java, ¿cierto? O entrar a PO No, este TAC se irá haciendo de fundamentos. Vamos a de ver Java. si, Ah, bueno, perfecto. porque en este momento, además, yo les voy a mostrar por aquí, si ustedes me permiten. Sí, claro. Estos son los tags que tenemos de momento. ¿Sí? Uh-huh. Hay uno de introducción a ciencia de datos con Python y Google Colab, ¿sí? Digamos en la parte de, de tecnología en desarrollo de software. El siguiente sería de estructura de datos porque también está. ¿Sí? Yo empecé ese, profe, pero ya, ahí había mucha gente que ya sabía mucho de estructura de datos, entonces el profe estaba trabajando en Visual Studio y me les perdí. Bueno. Y bueno, está el de nosotros acá en el fundamentos de programación en Java y por supuesto también hay uno Python básico. del Python básico. ¿Sí? Y Uh-huh. digamos que eso ya viene pues en camino. Yo creería que el de Java hay que también ampliarlo un poquitico más. O sea, el de Ah, fundamento debería llegar hasta por lo menos vectores y matrices, pero bueno, como aquí están dando estructura de datos, pues no quiero de pronto, ¿sí?, involucrar otros temas porque ya eso sí va dentro de estructura de datos. uh-huh. Bueno, ok. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde tengamos en cuenta dentro de un array, ¿sí?, de n elementos para no dimensionarlo, digamos, estáticamente, sino que el usuario le dé la dimensión. Dentro de cada elemento de ese array, de cada posición, sepamos cuántos números son positivos, cuántos números son negativos y cuántos números son neutros o cero. Esto pues ya usted lo conoce, esto ya usted lo conoce, ya de memoria. Dame un segundo aquí, por favor. Ok, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Nuevamente. Dimensión del array. Colocamos aquí de tipo entero. ¿Qué será? ¿Qué número colocaremos? Vamos a colocarle también la i. Vamos a ver. No, pues, mala vida, ¿verdad? Integer.parseInt. ¿Sí?
que tenga la entrada input.display. Bueno, tanta cosa. Entonces aquí vamos a colocar, vamos a llamarlo aquí array, tipo entero. Decimos aquí new int, lo que tenga pues la variable aquí. ¿Verdad? Listo. Vamos a hacer entonces los valores. Vamos a llevar los valores. Para nota que se dice en 0 hasta nota menos array.game, teniendo en cuenta el incremento en 1. Entonces, realizamos lo siguiente. Vamos a colocar aquí. En este caso, sí vamos a decirle el incremento. ¿Verdad? Entonces, vamos a colocarle aquí. Tenemos que se llame números, el array. Números en la posición. Ahí sí no va a tener problema porque no debe haber ningún problema. Aquí. Array en la posición J, en el signo, integer, parseInt, que tiene el valor de la entrada. Ok, bueno, continuamos por acá. Entonces, ese ahí es el llenado de, lógicamente, de nuestro array, ¿verdad? Es simplemente lo que vamos a hacer ahora en el recorrido. Bueno, lástima que algunos de sus compañeros de segundo semestre no tuvieron en cuenta, pero bueno, seguramente ahora para este bloque, si tenemos este tag, seguramente lo vamos, yo creo que lo voy a dar, lo más probable, pero entonces va a haber ahí unos cambios, porque hay que tener en cuenta el horario también. Va a venir ahora, de acuerdo pues al calendario, ¿verdad? Ustedes ya deben saber, viene dos lunes festivos, primero y Sí. 15 de noviembre, entonces hay que compensarlos, pues lógicamente con los sábados, vamos a ver, eso vamos o con un día de semana, yo eso tengo que cuadrarlo bien. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué decimos aquí dentro de ese recorrido? Si el array en la posición J, ¿sí?, es mayor a 0, pues yo debo tener por allá inicialmente, aquí, debo tener un contador de positivos, un contador de negativos,
¿verdad? Y un contador de ceros o de neutros. Eso debemos tener nosotros acá. Simplemente si es mayor a cero, quiere decir que es positivo. O más. Ahí le decimos que está incrementándose en 1. Caso contrario, es decir, si array en la posición J es menor que 0, ¿qué pasaría? Ya sería positive, nec más, o sea, negativo. En caso contrario, quiere decir que si es igual a 0, entonces aquí colocamos el contador de neutros. ¿Verdad? Y decimos aquí al final, vamos a colocar aquí un salto de línea, bien chévere, entonces ahora sí. Positivos. Negativos. ¿Cuántos números negativos? Neutros o ceros. Neutros. Y al final cerramos aquí. Voy a darle input. Digamos que la array es de 10 posiciones, por decir algo. Bueno, ¿qué pasó ahí? A ver. Ahí nos Las de una vez 11. A ver, leímos y le dijimos que el array es igual. Porque da 11. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasa. Caballero. Debería darnos 1, 2. Vamos a ver. De pronto la cuestión está por aquí. Vamos a ver. Y más 1. Sí, es J. Ajá. Positivos 3. ¿Cuál es 3? ¿Cuáles son los números positivos? 1, 0, 1, 39 y 45. ¿Cuáles son los negativos? Menos 23, menos 1, menos 99. Menos 1, eso sí. ¿Y cuáles son los neutros? 1, 2, 3 y 4 ceros. Exacto. Está en la posición 2, 5, 6 y 10. Pues en relación a la posición 1. Ahí están. Me que hubiéramos visto esto antes de ese trabajo que nos pusieron a sufrir con ese array, que hubiera sido más fácil. Bueno, fíjense. La verdad es que uno no es adivino. Si yo hubiese sabido, claro, porque este tag, sí. si uno lo arranca desde el mismo primer semestre, ya, facilito. Pero ténganlo en cuenta para los muchachos que van a empezar segundo semestre, que les toque ver esto y de una vez usted les enseñe lo que es el array. Y es que cuando lleguen al trabajo les va a quedar mucho más fácil. Claro, yo diría que este tag debería arrancar desde el primer semestre. Sí. Por lo menos desde el segundo bloque del primer semestre, para que cuando lleguen a estructura de datos, por lo menos ya sepan esto. Eso, excelente. Eso sí debería ser así. Eso debería ser así. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? No, profe, muy bien. Yo creo que
como le digo, ojalá hubiéramos visto esto antes, pero no le hace, todo sirve. Bueno, No es tarde. esto ayuda bastante. Bueno, entonces, ¿dónde tenemos por aquí? Permítanme, yo voy a abrir el tag. ¿Dónde tenemos nosotros por aquí? A ver. ¿Dónde dejé yo el enlace? A ver, ¿dónde está ese enlace que yo tengo aquí? Esa es la grabación. Aquí está. Bueno, voy a abrir aquí. Entonces, dentro de los ejercicios propuestos, nosotros dejamos, pues lógicamente para que ustedes los desarrollen, lógicamente. Ya esto, pues, yo tengo que ahora hablar con el área encargada para que me ayude con el tema del Classroom. Bueno, aquí tenemos los ejercicios secuenciales, los descondicionales, lógicamente hay condicionales simples, dobles, anidados, etcétera. Aquí lo tenemos con estructuras repetitivas, ¿sí? Ahí hay de todo, hay un poquito. Y esos son. Y estos son. ¿Sí? Es como para que ustedes tengan en cuenta, pues, el uso Para practicar. Para practicar, exactamente. Así es. No, perfecto, profe. Bueno. Ok, muchachos, bueno, muchísimas gracias por haber asistido a estas sesiones de TAC. Esperemos que podamos seguir realizando pues otros talleres ya en otro tipo de asignaturas pues que me asignen. Vamos a ver, ojalá se pudiera dar también algún TAC de programación orientado a objetos, que también creería yo que también es importante. Sí, sería muy bueno. Sería importante. O ampliar, por ejemplo, el de estructura de datos, que sea, por ejemplo, vectores y matrices. Pero no sé, como ya el profe, no sé quién es el que está dando el profe, creo que es José Aguilar el que da estructura de datos, pues ahí no lo quiero yo involucrar mucho. ¿Sí? Pero sí sería bueno, por ejemplo, lo básico de Java, que usted nos lo dio muy bueno, y básico en programación orientada a objetos. Bien, así es. Bueno, entonces ya en instante ahorita vamos a subir en el repositorio los ejercicios de la sesión anterior, por supuesto, estos también, y el enlace del video. Entonces, desearle a todos, muchachos, un feliz día, un feliz fin de semana, y muchas gracias por haber asistido a este tema. Profe, no, gracias a usted, muy interesante, muy bueno, aprendí mucho, y espero nos volvamos a ver en otro TAC. Bueno, sí, señor. O de pronto ya en una asignatura que corresponde. O en una asignatura, ya nos conocemos. Bueno, listo, Profe, bueno, muchas gracias. Listo, Ricardo, con mucho gusto. Víctor, muy amable. Listo, Gracias. profe, muchísimas gracias, profe. Hasta luego. Bueno, gracias. Hasta luego a todos, que estén bien.